Buenas noches, una vez más estamos por acá dándole gracias a Dios por todo, por haber participado en este nuevo día. Un saludo especial para todos ustedes de parte del Creador por habernos permitido participar en este día y aprender de él. Gracias, el saludo es desde la A hasta la Z para incluirlos a todos porque no puedo mencionar tantos nombres de personas que me siguen, de personas que conozco y así sucesivamente. Vamos a tratar en esta noche, una vez más, una parte más, una segunda parte de la doble personalidad en nosotros los humanos. Yo quiero decirle que hablar de la doble personalidad para mí no lo hago con la finalidad de demostrar que sé más que nadie, ni con llamar la atención por lo que exprese bonito o no de la doble personalidad. Porque la doble personalidad tiene, o trastorno de personalidad, como verdaderamente se llama, porque son muchos. Trastornos de personalidad son 100 y pico, pero hay unos que son más resonantes que otros. Y científicamente se habla con modalidades y teóricamente de muchas facetas de la personalidad y sus funciones, sus tratamientos. Pero yo cuando hablo de la doble personalidad o trastorno de personalidad, no lo hago ni como un científico, ni como un psicólogo o psiquiatra, sino hablo crudamente de los trastornos de personalidad de acuerdo a lo que yo siento y lo que yo he vivido y con lo que he tenido que luchar. Porque a veces le hablamos a una persona con palabras, con filosofía, y la persona llana muchas veces se queda vacío. Pero cuando le explicamos crudamente lo que nosotros hemos vivido y lo que seguimos viviendo y lo que combatimos cada día y cuáles son los métodos que usamos para combatirlo y esas cosas, la gente llana lo entiende con muchas más facilidades. Yo recuerdo que en una ocasión yo estaba dándole seguimiento a una causa junto con el abogado mío de cabecera, Natalí. Saludo a Natalí Corriel, si está vivo, ya no sé, porque hace muchos años que no sé de Natalí y cuando dejé de verlo ya era una persona ya de una edad muy bien avanzada. Se estaba siguiendo una causa y el abogado le dice al juez, el magistrado, no es que el testigo sea mentiroso, sino que es mentira lo que está diciendo. Yo me quedé en el aire y le pregunto a Natalí, como tú eres una persona que conoce esas filosofías que yo no conozco, quiero que me diga qué fue lo que el abogado quiso decir, porque yo entendí que le está diciendo mentiroso a la persona y a la vez dice que le está diciendo mentiroso porque dice que mentira lo que está diciendo y a la vez que no, que cosa que no es mentiroso, explícame eso. Pero también me dice, no, lo que el abogado está diciendo es que lo que la persona está diciendo no lo está diciendo de él, sino que alguien se lo dijo. Y bueno, ahora te entiendo bien porque me hablaste llano. Y es lo que las personas a veces que tenemos trastornos de personalidad múltiples, queremos escuchar muchas veces que se nos hable llano y que se nos expliquen las cosas crudas en el dialecto con las palabras barriales o llanas del dialecto, del creol español, muchas palabras compuestas. Ok, vamos a entrar entonces en detalle de la segunda parte de
los trastornos de personalidad. Por ejemplo, para que ustedes vean, yo tengo aquí unos 10 trastornos que son los que más afectan de lleno a nosotros los seres humanos, pero son muchas, la gente tiene muchas personalidades, vamos a detallar eso. Dice que esquizoide es un trastorno de personalidad. Paranoide es un trastorno de personalidad, que ese sí lo usamos nosotros mucho en el mundo carcelero y en el mundo callejero. ¿Entiendes? Pronto me tienen para. Ah, no, porque tú eres paranoide. Eso es. Lo usamos mucho nosotros en el dialecto callejero y carcelero. Trastorno de personalidad esquizotípico. Antisocial, ese también lo usamos mucho. Ese es muy conocido en el mundo llano del burgo. Antisocial. Narcisista también es muy conocido en el mundo llano. Trastorno de personalidad límite. Histriónico. Evitativo. Equitativo. Dependiente y thoughts. Voy a explicar tantas personalidades que hay en el mundo, que son muchas. Los científicos y psicólogos y psiquiatras han hecho saber que son 100 o 100 y pico, pero son tantas personalidades que tenemos los seres humanos que nos transformamos, como los transformes esos que usted ve en los muñequitos que se transforman. Eso no es más que una evidencia de cómo el ser humano, también se transforma de una manera que usted se queda con la boca abierta. La persona se le transforma a usted en segundo, cara a cara con usted. Y usted dice, pero bueno, cambia de personalidad. Y las personalidades hablan, exigen. Y a veces decimos, esta persona tiene que estar como loca, porque mira qué cambio tan rápido. Cada personalidad tiene su nombre científico y también tiene su nombre callejero. En el burgo también tiene su nombre, por la cual lo conoce el burgo, las personas de palabras llanas, que somos nosotros las personas que no somos científicos, no somos psicólogos, no somos psiquiatras, que la Universidad de la Calle nos ha hecho hacer todo eso, pero no tenemos los títulos. ¿Entiendes? Eso pasa también muchas veces. Vamos a entrar en materia detallada para ir conociendo las personalidades dañinas de una persona y por qué tenemos que enfrentarla y vencerlas a todas y ponerla bajo nuestro dominio para poder entonces conseguir lo que queremos, que es tener la personalidad de Dios. Recuérdense ustedes que Dios dijo en el huerto del Edén: he aquí el hombre es ahora como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Pero resulta que el hombre tiene inclinación hacia el mal, que no la tenemos nosotros. Por eso es como nosotros, pero no es igual a nosotros. O sea, nosotros, todo el ser humano, malo o bueno, no importa la conducta que tenga, no importa lo que practique, es como Dios, porque hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero igual a Dios hay que pasar por un proceso. Y es un proceso muy profundo, muy delicado, y hay que tener mucha, pero mucha valentía para vencernos a nosotros mismos y tomar dominio de las personalidades que nos hacen ser diferentes a Dios y lograr tener la personalidad de Dios que nos convierte en seguidores
de Dios a través de Jesucristo y nos hace copartícipe de una relación permanente con Dios. Por ejemplo, la violencia es una personalidad, un trastorno de personalidad que es ya el mundo burdo, el vocablo llano. Usted le dice hasta a un niño qué es la violencia, el niño sabe definirle qué es la violencia y cuán tan peligrosa puede ser la violencia ante una situación que se quiera utilizar para ganar una batalla, para intimidar a alguien, para demostrar su poderío con alguien, para someter a alguien, esclavizar a alguien. Es muy peligrosa la personalidad de la violencia. Y la persona que practica la violencia tiene que transformarse de una persona normal a una persona violenta. Es un transforme, como hablaba de los muñequitos ahorita que se transforman. Bien, la transformación de un robot a un carro, de un carro a aquello, en fin. Entonces, todas esas personalidades que hay en nosotros viven con nosotros, duermen con nosotros, trabajan con nosotros, caminan con nosotros. Y el peligro de esas personalidades es que nosotros aceptamos que ellas fueran parte de nosotros porque de una u otra manera no beneficiamos de ellas en un tiempo y ahora ya no queremos beneficiarnos de ellas, pero ellas siguen insistiendo y nos mantienen esclavizados. Nos mantienen esclavizados y nos obligan a tener que caer en práctica y complacerlas a ellas, porque no quiera usted saber, hablando en términos llanos, cuánto dolor y qué intranquilidad siente una persona cuando se transforma en una persona violenta y no se le permite complacerse descargando esa violencia en lo que él quiere descargarla. Le causa dolor, le causa incomodidad para respirar. El diafragma de la persona deja de funcionar normal, el corazón funciona fuera de lo normal y todo el cuerpo se contrae y produce hasta dolor de cabeza, depresión, de todo. Entonces, la persona que se ve agobiado por esas situaciones ante una transformación de una violencia, se afana por descargarla porque sabe que al instante que la descargue, va a volver a ser normal otra vez y todas esas molestias van a desaparecer. Entonces, es por el motivo que la persona tiende siempre a llevar a la práctica las cosas que desea hacer y que le perturban cuando no la puede hacer. Entonces, eso significa que esas personalidades se hacen dueños de nosotros y nos hacen esclavos de ellas, y cuando no queremos complacerla, nos causan dolor, nos causan tristeza, hasta nos enfermamos. Entonces caemos en estrés, en muchísimas cosas. Entonces vamos y la practicamos porque nos vamos a sentir bien. Ponemos este caso, por ejemplo, el hombre que se ha casado con su esposa, que le prometió serle fiel a su esposa y ella también a él ante Dios, pero que en una ocasión se mudó al barrio, se mudaron ellos a otro sector donde hay una vecina que tiene un trastorno de personalidad que quiere conquistar a ese hombre sin importarle que sea casado,
entonces empieza a conquistar, a zarandear a ese hombre, y ese hombre, el deseo, el impulso de estar con esa mujer, porque ya lo tiene seducido, lo mantiene en una situación estresado, depresivo, inquieto, el corazón no late normal. Y ante esa situación que él tiene, le habla mal a su mujer, a los hijos, pierde el interés de complacer a su mujer, de tratarla con amor, con delicadeza, con buenas relaciones humanas. El hombre está transformado en un trastorno de posesión. Y para salir de ese trauma que tiene, va y pega el cuerno con la vecina y entonces se siente bien. Pero ahora tiene un problema que tiene que mantener esa fase oculta. Salió de un problema y se metió en otro peor. Entonces, señores, la libertad que nos da Jesucristo no es para que andemos por ahí diciéndole a la gente yo soy cristiano, prohibiéndole, implantándole dogma a la gente. Por ejemplo, yo tengo este botón hasta aquí arriba, no es porque estoy ajustando los dogmas religiosos, sino es porque el micrófono me queda más ajustado ahí para grabar. Ok, pero usted no puede subir a un púlpito a predicar en ciertas religiones o iglesias con este botón de botón arriba, porque eso aquí con esta también aquí puesta aquí, porque ya usted sabe, ni en manga corta tampoco. O sea, no es para eso que usted busca la libertad de Jesucristo. Es para empezar una batalla en contra de las tantas y tantas personalidades que usted trajo de sus ancestros y que usted adquirió por práctica deshonesta. Usted adquirió una personalidad que le gustó en X tiempo, que le sacó provecho y que entonces ahora usted no halla cómo sacarla de usted. Y es necesario que se le explique a usted llanamente, con palabras crudas, cuál es el proceso para usted enfrentarse a sí mismo y cumplir lo que dijo Jesús. Cuando dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Detallado, desglosado. Hay millones de personas sobre la tierra que quieren seguir a Jesús, pero quieren que Dios y Jesús le acepten seguirle con sus personalidades, no importa cuántas sean, porque yo soy así, porque yo nací así y porque yo no puedo dejarlo. Pero usted debe entender, mi señora, mi señor, joven, niño, adolescente, debemos entender que Dios tiene una personalidad, una identidad. Dios no tiene 7, 8, 10, 100 personalidades, tiene una personalidad, una. Y Dios nos llama a nosotros a tener una personalidad como Él, a ser igual a Él, pensar como Él, actuar como Él, amar como Él, comprender como Él, tolerar como Él. A eso nos llama Dios, a que abandonemos todas las personalidades que tenemos y aceptemos la personalidad de Él. Habiendo tanta dificultad en la tierra en los tiempos
de Israel en aquellos tiempos antiguos, antes de Cristo, había una necesidad porque se le hacía imposible a las personas negarse a sí mismo, obedecer las leyes establecidas y ser igual a Dios. Había esa necesidad en la tierra y todavía hay esa necesidad en la tierra. Entonces, el Padre permitió que Jesús naciera en la tierra, como nací yo, como nació usted y como tenemos que nacer todos, y que nos demostrara a nosotros con hechos en la práctica cómo es que se alcanza ser igual a Dios, tener la personalidad de Dios. Jesús demostró con hechos durante 33 años en la tierra. Yo recuerdo que hoy conversaba con una señora muy amiga mía, no digo el nombre en público porque fue una conversación privada. Y yo le decía a ella que lamentablemente, nosotros aquí en la tierra nos llamamos cristianos, pero no tenemos ni buscamos la personalidad de Dios. Queremos ser cristianos, queremos alcanzar el reino, queremos que Dios cumpla lo que promete en su palabra. Esfuérzate y sé valiente y yo estaré contigo. Pero ni nos esforzamos ni somos valientes, sino que andamos tratando de que los demás no acepten como cristianos con nuestras personalidades, nuestros trastornos de personas que tenemos en práctica. Porque una cosa es que usted tome el dominio de las personalidades que usted tiene como ser humano, que son un trastorno para su vida, y otra cosa es que usted, llamándose cristiano, siga siendo usado por las personalidades que le causan trastorno en su vida. Entonces, hasta que usted no enfrenta esas personalidades y usted toma el dominio, y ahora es usted el amo, es usted el que le da las órdenes a esas personalidades, usted no va a alcanzar la personalidad de Dios. ¿Qué acontece? En una ocasión, voy a hablar de unos personajes que casi todo el mundo conoce en la Biblia. Mardoqueo fue llevado esclavo de Israel. Y en Israel vivía como esclavo. No podía defenderse, no podía actuar en contra de nadie. Pero llegó una ocasión en que las personas que querían acabar con Mardoqueo porque le molestaba y tenían el temor de que un día
tomara el dominio como lo tomó, o persuadieron al rey para que matara a los judíos. Y resulta que ese Mardoqueo pasó de ser esclavo a ser amo. Y las personas que lo esclavizaban ayer, ahora estaban por debajo de él. Voy a hablar de otro personaje que todos conocemos en la Biblia. José, aquel adolescente que fue vendido a los ismaelitas y llevado a Egipto y esclavizado. Este José era esclavo en Egipto, pero resulta que un día Dios puso gracia en él y pasó de ser esclavo a ser amo, el segundo después del faraón. Y entonces todas las personas que a él lo tenían como esclavo y lo usaban como esclavo, ahora pasaron a ser esclavo de él, al servicio de él. Y tenían que inclinar la cabeza cuando él pasaba, y tenían que obedecer y hacer lo que él decía. Esto mismo es lo que tiene que pasar con usted y su trastorno de personalidad que hay en usted. No es que van a desaparecer y usted no lo va a ver más, no lo va a sentir más. Porque los egipcios que tuvieron por debajo del mandato de José no desaparecieron, sino que él era su amo. Entonces, la libertad que le dio Dios a usted a través de Jesucristo es para que usted tome a sus esclavizadores que se convirtieron en sus amos, que tienen nombre, y usted ahora se levante por encima de ellos y tome el dominio. Y entonces ahora ellos son sus esclavos y usted es el amo. Y cuando eso acontece en la vida de usted, entonces usted ha adquirido la personalidad de Dios y tiene una relación con Dios. Por eso cuando a usted se le presenta una situación que alguien le ha dado por él un empujón, le torció un brazo, le dio una pecosada, qué sé yo, cuántas cosas, hablando en el mundo callejero vulgar y llano, inmediatamente la violencia tratando de congratularse con usted, levanta la voz, porque las personalidades hablan como habla Dios, como hablo yo, como habla usted, como habla el diablo, como habla todo el mundo. Hablan. ¿Y qué es lo que le dice a usted inmediatamente? Pero te vas a quedar así. Tiene un revólver, tiene un cuchillo, tiene un machete, tú eres más fuerte que él, mátalo, mochale la cabeza, mochale un brazo. Dale un trompón, échalo al piso. Y es ahí cuando usted tiene que decirle a ese trastorno de personalidad que ayer fue su amo, pero que hoy es su esclavo porque usted lo tiene bajo dominio. ¿Quién te pidió a ti opinión ante esta situación? Apártate en el nombre de Jesús. Cuando el ser humano aprende a escuchar a Dios y a escuchar a Satanás, a obedecer a Dios y a reprender a Satanás, cuando se levanta se convierte en amo de los que ayer fueron sus amos, que científicamente se le llama trastorno de personalidad, que tiene nombre. El rencor es un trastorno de personalidad que tiene su nombre, rencor. El odio
es un trastorno de personalidad que tiene su nombre. La violencia es un trastorno de personalidad que tiene su nombre. Bueno, que los científicos, por ejemplo, vamos a ver explicarlo más claro, que los científicos, por ejemplo, vamos a poner esquizoide, nombre que le ha dado a un conglomerado de personalidades, le ha dado el nombre de esquizoide para englobarlo a todo con ese nombre. Pero recuérdense también que las personalidades, influencias espirituales de las tinieblas, también se engloban con un solo nombre. Porque cuando Jesús le preguntó al demonio que tenía puesto al gadareno, ¿cómo te llamas? Él les contestó, legiones, porque somos muchos. Muchas influencias que provocan trastorno hoy han sido englobadas en nombres diferentes. Esquizoide, paranoide, el límite, en fin. Hay muchas personalidades englosadas con ese solo nombre. Bien, voy a hablar de Pablo, porque a Pablo le pasó algo que nos pasa a nosotros muchas veces cuando no tenemos todavía una relación con Dios formar, teniendo ya la personalidad de Dios. Pablo había recibido a Jesucristo, había empezado a hacer el trabajo, pero Pablo seguía siendo azotado por los trastornos de personalidad que él practicaba antes de aceptar a Jesucristo. Y esto le molestaba a Pablo. Esto le causaba molestia y dolor a Pablo. A mí también me molestaba y me causaba molestia y dolor también. Pablo se preguntaba, pero si yo te sirvo, me aparté de todo y estoy sirviendo, ¿por qué sigo sintiendo esto? ¿Por qué me sigue pasando esto? Que sigo teniendo debilidad ante cosas que yo practicaba antes y el deseo de volver a practicarla. Es entonces cuando Dios le responde a Pablo, y a través de Pablo me respondió a mí y le respondió a toda la humanidad. Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Palabra inmensa que alcanzó a toda la humanidad. Oiga bien claro, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. ¿Qué estaba aconteciendo en Pablo que le agradaba a Dios? Aún seguía siendo débil. Era que Pablo estaba batallando en contra de esas personalidades y la debilidad que le causaban y el dolor que le causaban por negarse a la práctica. Pablo estaba enfrentándolo y no lo estaba llevando a la práctica. Y quiero decirle que Dios sabe que usted es débil. Dios sabe que usted tiene depresiones. Dios sabe que usted la violencia fácilmente lo desacata. Dios sabe que el rencor en usted se activa fácilmente cuando ve a la persona que usted le causó un dolor a usted, ese rencor a usted, por algo que le hizo que le causó dolor. Dios sabe todo eso. Pero lo que Dios quiere ver en usted
es que aún esas cosas acontezcan en usted, porque van a acontecer hasta que usted lleve a la tumba. Dios lo que quiere ver es que usted las resista y se cumpla lo que dice la palabra. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Dios lo que quiere ver en usted lo que veía en Pablo. Un hombre débil, pero un hombre que se negaba a practicar esas debilidades. Un hombre que batallaba contra esas personalidades de las cuales él fue esclavo ayer. Y ahora tenía un enfrentamiento con ella. El amo soy yo. Y no acepto tus opiniones. Y tu consejo no lo acepto porque no lo voy a llevar a la práctica. Y eso agradó a Dios. Cuando usted actúe como Pablo, eso va a agradar a Dios. Y Dios va a estar con usted. Y va a haber una relación entre usted y Dios. Y usted va a adquirir la personalidad de Dios. Usted va a tener una sola identidad. No 100, 40, 50. Como tienen todas las personas que no han logrado una relación con Dios. Otra cosa, ¿por qué se le hace difícil a la persona que no ha logrado ponerse en pie y tomar dominio y convertirse en amo de lo que ayer fueron su amo? Su trastorno de personalidad. Creer que usted lo logró. Porque él entiende que si no lo ha logrado, usted está mintiendo, está fingiendo porque no se puede, porque usted lo intentó y no lo logró, porque usted se siente más fortalecido que él y usted lo ha logrado. Entonces es mentira para usted. Por eso, señores, vamos a dejarlo aquí para hacer una tercera parte. Me gusta esta parte.